Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Valdés Olivares. Soy enfermero especialista en cuidados intensivos. Actualmente laboro en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica 2, aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El tema que les voy a presentar hoy es prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Abordaremos desde su definición, los factores de riesgo que condicionan a que se presente este evento adverso, cómo impacta a la salud y a la economía de un hospital y sobre todo cuáles son las medidas que se han establecido con un sustento y bases científicas para prevenirla. Comenzamos. Bien, veamos qué es la neumonía asociada a ventilación mecánica, cómo se define. La definimos como una infección del parénquima pulmonar. Esta ocurre de 48 a 72 horas posterior al que el paciente es intubado. También es considerada de 48 a 72 horas posterior a la extubación del paciente. Nos va a venir a presentar ciertas manifestaciones clínicas. Entre ellas vamos a tener manifestaciones clínicas en el parénquima pulmonar y que se van a poder observar mediante radiografía, como esta imagen que vemos aquí arriba de la radiografía, en donde aparece un grado de condensación donde debería de verse aire, debería de verse un color oscuro ahí en cada pulmón. Vemos ahí estas zonas de condensación que son blanquecinas. Es ahí el proceso infeccioso donde está ocurriendo. Esa puede ser bilateral o puede ser unilateral solamente de un bronquio, de un pulmón u otro, o puede ser de ambos pulmones. Vamos a tener fiebre, más de 38 grados con hipertermia. Vamos a tener un dato muy importante patognomónico de este evento adverso, que es el cambio en las características de las secreciones. Las secreciones se pueden hacer espesas, pueden cambiar de color, pueden agarrar un olor fétido y todo eso tenemos que estar al pendiente para su registro. Y sobre todo, para el diagnóstico de esta neumonía asociada a ventilación mecánica, pues se va a realizar un cultivo de secreción bronquial en el que va a salir qué bacteria específicamente es la que está afectando el pulmón en esos momentos. Muy bien, veamos cuál es el impacto de que se presente este evento adverso. Bueno, pues al presentarse este evento adverso que se va a considerar así, ya que este se agrega a lo que el paciente tiene de patología base. Esto quiere decir que el paciente entra por un traumatismo craneoencefálico, entra por un estatus epiléptico, entra por un postcirugía, entra por otra patología y se agrega esta neumonía que se adquiere dentro del hospital como una infección intrahospitalaria. Y eso va a repercutir de gran manera. ¿Cómo? Hay un aumento en la estancia hospitalaria. Este paciente, si bien su tratamiento iba a ser de 7, 10 días para que se recuperara bien de su patología de base, ahora que se agrega la neumonía asociada a ventilación mecánica, pues se prolonga la estancia. Va a requerir más días de tratamiento, va a requerir más antibiótico, va a requerir más recursos materiales, más recurso humano, lo cual esto va a ir aumentando los costos por atención en hospitalarios. No se diga si está en una terapia intensiva, aumenta demasiado los costos por atención por día, ya que se tiene que utilizar más recurso material y recurso humano. Pero sobre todo el gran impacto y que es de interés, de mucho interés aquí, es el aumento de la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque al añadirse esta patología a la patología base, ¿sí? Deteriora más fisiológicamente al organismo de lo que ya está por su propia patología de base. Y pues bueno, que si llega a infectarse de alguna bacteria multiresistente, como es el caso de la Cinetobacter baumannii, pues bueno, son pacientes que tienen un riesgo potencial de muerte muy muy alto, porque al ser una bacteria multiresistente ni un antibiótico le hace nada. Muy bien, ahora vamos a ver de qué manera se puede prevenir esta neumonía asociada a ventilación mecánica en nuestra asistencia a la salud. Tenemos 6 acciones esenciales. Estas acciones esenciales han estado revisándose para fundamentar y sustentarlas científicamente. Aparecen en las guías de práctica clínica, aparecen en documentos y artículos científicos donde se ha comprobado que llevar a cabo esas medidas en un paciente hospitalizado con ventilación mecánica la lleva a una reducción importante
de presentar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vamos a ir viendo una por una, explicándola, para ver de qué manera podemos nosotros reducir la infección, el riesgo de infección nosocomial. Primero tendremos la higiene de manos. Esto es un paso muy importante, es una intervención, una acción de enfermería demasiado importante en la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud. En este caso, de que no se presente neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Cómo la vamos a hacer? En sus 5 momentos. Antes del contacto con el paciente ventilado. Antes de hacer contacto con el paciente tenemos que realizarnos nuestra higiene de manos con agua y jabón, ¿sí? En sus 5 momentos. Después, antes de una tarea séptica. Esto quiere decir que la vamos a realizar antes de realizar, por ejemplo, una aspiración de secreción o una toma de cultivo traqueal, un cultivo de secreción. Vamos a realizarnos la lavado de manos aunque usemos guantes. Como tercer momento vamos a tener que, después del contacto con fluidos, posteriormente, si yo ya realicé mi toma de cultivo de secreciones o estoy haciendo una aspiración de secreciones, hay que volver a realizarme el lavado de manos porque he tenido contacto con fluidos, en este caso la secreción bronquial. Vamos a realizar higiene de manos después del contacto con el paciente. Siempre, si lo tocamos a él, hay que realizarnos el lavado de manos, sobre todo cuando tocamos distintas áreas de su cuerpo. Porque, por ejemplo, vamos a ver que en los cultivos aparecen bacterias propias del tracto intestinal y aparecen en zona bronquial, lo cual quiere decir que la única manera para que se haya llevado ahí fue por medio de las manos. Ese fue el mecanismo de transmisión. Entonces es muy importante realizarnos la higiene de manos después del contacto con el cuerpo del paciente para no llevarnos las bacterias de un lado a otro. Está comprobadísimo que así es la manera en que funciona esto de la infección, ¿sí? Que pase de un lado hacia otro. También nos vamos a realizar la higiene de manos después del contacto con el entorno del paciente, al tocar el ventilador mecánico, el circuito de aspiración cerrado, la cama misma del paciente, la mesa puente donde se colocan los alimentos. Nos tenemos que realizar la higiene de manos. Esto por si vamos a tocar a otros pacientes y también porque nosotros después de ahí siempre tocamos nuestra hoja de enfermería, nuestras plumas y podemos llevarnos esa infección ahí, esas bacterias. Muy bien, otro punto es la cabecera de 30 a 45 grados. Hay que elevar la cabecera a 30 a 45 grados. ¿Cuál es el fundamento y sustento científico de esta acción? Bueno, el paciente al estar en esta posición va a evitar el reflujo gastroesofágico y por tanto la microaspiración bronquial. ¿Cómo es esto? La motilidad gástrica intestinal está reducida por el uso de sedantes. Un paciente ventilado le ponen sedantes, hay uso de sedantes y todo eso va a tener un efecto sobre la motilidad intestinal. ¿Cómo es? La disminuye. Al disminuirla va a hacer que suba ese reflujo gastroesofágico y si no tuviera esta posición de cabecera, pues iría a dar directamente ahí a la zona endotraqueal donde se divide la vía aérea superior de la inferior y puede haber microaspiración de secreciones. Entonces todo paciente ventilado, como un cuidado para prevenir esta infección, es elevar su cabecera de 30 a 45 grados como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Otro de las acciones para prevenir la infección asociada a ventilación mecánica, pues es la higiene oral. Todo paciente ventilado le tenemos que realizar higiene oral. ¿Y cuál es el sustento científico que existe detrás de esto? Bueno, la mayoría de las bacterias que resultan en un cultivo de secreción bronquial son bacterias propias de la boca. ¿Por qué? Porque ya una vez poniendo el tubo endotraqueal, se abre o se rompe esa barrera que hay entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Entonces, estas bacterias oportunistas colonizan el tubo endotraqueal y pueden pasar fácilmente de la vía aérea superior hacia la inferior sin que nada las detenga. Entonces, una manera de reducir la colonización del tubo endotraqueal pues es realizar una higiene oral en todo paciente ventilado.
Las guías de práctica clínica y en algunos artículos científicos nos recomiendan el uso de clorexidina de enjuague bucal. Esta la contiene, como podemos ver aquí en el lado derecho, esta solución como el Oral B, exactamente en esta presentación, contiene la clorexidina, la cual se ha demostrado, tiene una demostración científica que reduce hasta el 45% de las bacterias comunes de la boca. Muy bien, otro acción o cuidado que debemos de tener para prevenir esta infección asociada a ventilación mecánica es el neumotaponamiento. ¿En qué consiste el neumotaponamiento? Todo tubo endotraqueal tiene un globo. Ese globo es para hacer hermetismo en la misma vía aérea, en la misma tráquea. Ahí hace un sello hermético para que no pase para que solamente pase el aire y no pase otras sustancias, secreciones, reflujo gastroesofágico, como lo mencionaba al principio, por la vía aérea superior hacia la inferior. Entonces, este neumotaponamiento debemos de vigilarlo siempre mediante un dispositivo que nos mida la presión del neumotaponamiento del tubo endotraqueal. Esta se debe mantener de 17 a 21 milímetros de mercurio. Se mide con este dispositivo para checar el insuflado del globo, y pues su función es mantener un cierre hermético entre la vía aérea superior y la vía inferior. Siempre debemos de revisarlo. Otro de los cuidados de las acciones nos marca que es la aspiración de secreción traqueobronquial. Esta aspiración de secreciones se puede realizar mediante técnica abierta o cerrada. Las guías de práctica clínica para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica nos la marca que debe ser con circuito cerrado. Esto se sustenta en el fundamento científico de que si hacemos más desconexiones, aumentamos el riesgo de que se presente una infección asociada a la ventilación mecánica. Entonces se recomienda el uso de dispositivos de sistema cerrado para succión de secreciones. ¿Qué debemos de considerar nosotros? Bueno, que la aspiración de secreciones no se hace rutinaria, no se debe hacer por turno, solamente se hace si el paciente lo requiere. ¿Por qué se menciona esto? Porque hay pacientes intubados que son de patologías como traumatismos craneoencefálicos, que son de patologías como estatus epilépticos, que son de patologías no respiratorias, que no van a producir secreciones per se. Esto quiere decir que no tenemos que estarles estimulando ahí cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el riesgo de que se presente una neumonía asociada a ventilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues valorar. ¿Cómo se valora? Se valora mediante una auscultación pulmonar, mediante estetoscopios. Vamos a valorar las bases y la punta del pulmón para escuchar el ruido respiratorio. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar ahí de extraño, o que nos indiquen que el paciente requiere, que requiere aspiración de secreciones? Pues podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar algunos sonidos respiratorios anormales que indiquen la presencia de secreciones. También otro dato que podemos usar pues es la saturación de oxígeno. Si el paciente empieza a disminuir su saturación de oxígeno, muy probablemente se puede deber a que haya presencia de secreciones. También cuando baja el volumen tidal o el volumen minuto, ese es otro indicativo. Y también cuando las secreciones son pues visibles, que en el mismo tubo andan ahí de arriba hacia abajo. Ahí también es cuando podemos realizar la aspiración de secreciones. Como les comento, se recomienda que sea mediante circuito de aspiración cerrado y que no se instile agua o se irrigue agua directamente al tubo. El agua que se instila debe ser nada más para enjuagar la sonda o para traerse secreciones que estén ahí en el mismo tubo. Si nosotros empezamos a irrigar agua constantemente porque pensamos que así se va a hacer el lavado bronquial, estamos metiendo agua donde debe entrar aire, y eso es una sustancia rara para el organismo y se empieza a producir un proceso inflamatorio infeccioso. Si podemos tener desde broncoespasmo hasta la misma respuesta de infección. Y como última acción, lo que nos marcan las guías de práctica clínica y la evidencia hasta el momento es que un retiro de sedación y un destete ventilatorio temprano pues van a disminuir considerablemente la presencia de neumonía asociada a ventilación mecánica.
¿Cuál es el fundamento científico de esta acción? Bueno, es un sustento lógico en el que decimos, a menos días tenga el ventilador, menos es el riesgo de que presente una infección asociada a atención a la salud, en este caso una neumonía. Entonces, en este tipo de pacientes se debe de ir retirando poco a poco la sedación, hacerlo de una manera temprana y también pues tratar de retirar el ventilador para no provocar infecciones. Y bueno, eso sería todo. Voy a pasarles un video en donde realizo las 6 acciones mencionadas en este tema. Para que quede un poco más claro, voy a realizar cada acción y voy a ir explicando también en el video por qué se deben de hacer con su sustento científico. Muy bien, primero vamos a preparar el material. Vamos a tener una solución para irrigación, gasas, tijeras, torundas, jeringa de 20, guantes, sonda para aspiración de traqueal y sonda para aspirar boca. Y vamos a tener herramientas y nuestro alcohol gel para realizar nuestra higiene de manos. Muy bien, vamos a realizar nuestra higiene de manos. Ya previamente nos la habíamos lavado porque vamos a realizar un procedimiento estéril. ¿Sí? Lo primero que vamos a realizar aquí es una higiene de manos posterior a preparar todo nuestro material. Esta higiene de manos previamente me había realizado un lavado con agua y con jabón. Aquí lo estoy haciendo con alcohol gel siguiendo todos los pasos. Bien, nuestras manos ya están listas. Como siguiente intervención vamos a corroborar que el paciente se mantenga en una posición de 30 a 45 grados. Lo podemos ver aquí en la cama. Se encuentra en 30 grados. Esta posición nos va a ayudar para evitar el reflujo gastroesofágico. Todo paciente sedado tiene disminución de la motilidad gástrica, motilidad intestinal y puede irse el contenido gástrico hacia tráquea y hacer una microaspiración por donde está el tubo. Siguiente vamos a checar el neumotaponamiento. Vamos a tomar el globo, ¿sí? Con este dispositivo lo vamos a colocar así y nos va a marcar cuántos milímetros de mercurio. Lo correcto es de 17 a 22.4. Lo vamos a llevar un poquito más por donde hacemos la desconexión. Y queda el neumotaponamiento, el cual debe ser un sello hermético. Como vamos a aspirar al paciente, hay que hacer una preoxigenación. Esta la vamos a hacer en esta parte del ventilador. Nos da 2 minutos de oxígeno antes de hacer el procedimiento. Esto nos va a dar 100% por 2 minutos. Vamos a abrir la succión y la vamos a dejar salir. Bueno, vamos a colocar nuestros guantes. Tomamos la jeringa y sin rozar la parte de donde está el orificio, vamos a introducirla así en la solución. Tomamos 20 mililitros y esta va a ser para nuestra irrigación. Vamos a tomar también una gasa. Vamos a reconocer los dos puertos. Un puerto va a ser para aspiración y otro para irrigación. El puerto pequeño es el de irrigación. Ahí vamos a colocar nuestra jeringa de 20. La vamos a dejar aquí. ¿Sí? Ahora, la sonda de aspiración cerrada tiene una medida, llega hasta 42 centímetros, el tubo mide 30 centímetros. Eso quiere decir que si yo lo meto hasta 30, aquí llegas al tubo y este pedazo que queda además es para que llegue a la carina, que es la parte de la estructura de los pulmones donde se aloja la mayoría de la secreción. Entonces voy a sostener con esta mano mi dispositivo y el tubo y con esta voy a ingresar hacia dentro del tubo. Hay que hacerlo de una manera rápida, tenemos de 10 a 15 segundos para no causar hipoxia en el paciente mayor. Vamos a hacer primero una comprobación. La comprobación se hace primero sin agua. Aquí se oprime y vamos saliendo. Vamos a hacer el primer enjuague. Esto se hace al mismo tiempo sosteniendo la jeringa y la sonda de aspiración. Y tomamos un poquito de salinas de presión civil. Nunca se va a instilar agua hacia adentro. El agua solamente es para arrastrar las secreciones. No se instila para enjuagar ahí ni para que se vaya a ir para adentro.
Vamos a hacerlo una segunda vez. Ingresamos. Una vez que toco en cabina regreso un poco, puedo expirar un poco de agua y vemos cómo se hace la recepción. Muy bien, ahora encuadramos. Bien, ahora vamos a tomar la sonda para aspirar las secreciones bucales. Esta sonda rígida se puede usar, la sonda pone que es un poco más suave para boca para no lesionar, pero esta es la que debe ser correcta. La enrollamos en nuestra mano que se va a usar considerada estéril y la conectamos. Vamos a introducirla en boca sin aspirar. Tiene un orificio en el cual se oprime para causar la presión negativa. Eso no lo vamos a oprimir hasta que ya estamos dentro de cavidad. Vamos a entrar de una manera segura. Podemos guiarnos por el tubo para poder llegar a la ventana. Ahora vamos a poder reemplazarla y entonces podemos hacer el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta retirar la mayoría de las secreciones. Chicos de la secreción, que son datos supernomónicos de la infección. En parte importante también es la higiene oral. Vamos a tomar un poco de humectante que contiene clorexidina y la vamos a postar sobre una gasa. Vamos a poner clorexidina y vamos a ir haciendo la limpieza de la boca, igual como lo haríamos con un cepillo dental. Primero los dientes, tener cuidado de meter los dedos a la boca, más el paciente no está completamente dormido. Esto va a ayudar a eliminar del 40 al 50% de las bacterias comunes de la boca y hace que no, permite que no se colonice el tubo. Como sexta acción se recomienda la disminución temprana y el detecto temprano del paciente ventilado. Esto es porque por una lógica que entre menos dure el paciente ventilado o por el ventilador, el factor de riesgo disminuye de presentar neumonía asociada a ventilación mecánica.